Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Y el día de hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología con la actividad Los alimentos nos ayudan a estar sanos. ¿Qué necesitarás? Para esta actividad necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tus colores y la ficha de Elige y Consume Alimentos Saludables. Para empezar, recuerda, en las actividades anteriores conociste cómo los alimentos que consumes en familia son producto de las actividades que realizan muchas personas. Y fíjate, elaboramos un esquema también de cuál era el proceso de producción de estos alimentos. Por ejemplo, en el caso de los pallares, primero son sembrados y cosechados por un agricultor. Luego son transportados hacia los mercados. En el mercado son vendidos. Y luego ahí un familiar tuyo lo lleva a casa y prepara unos ricos alimentos saludables. Entonces, fíjate en cuál es el proceso que realizan los alimentos para poder llegar a tu mesa y cuántas personas intervienen en este proceso. El agricultor, el transportista, el comerciante y finalmente tu familiar que prepara un rico plato saludable. El día de hoy continuaremos hablando un poco más sobre los alimentos, pero esta vez nos concentraremos en los alimentos que estamos consumiendo. ¿Cuáles son saludables para nosotros y cuáles no? A partir de la función que cumplen cada uno de estos ingredientes en nuestro cuerpo. Veamos entonces, nuestra meta de hoy será explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir para estar sanos y opinar sobre nuestra forma de alimentarnos. Para ello, ten en cuenta los siguientes criterios. Primero, diferenciar los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable. Luego, explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los alimentos consumidos y plantear razones acerca de lo saludable o no de nuestra alimentación. Finalmente, proponer una alternativa de alimentación postre saludable. Muy bien, para empezar, lee la siguiente situación. Pero antes observa, fíjate, este es un niño que está comiendo unos helados y una hamburguesa. ¿Estos alimentos serán saludables? ¿Qué dicen? ¿Qué podría pasarle a este niño que consume este tipo de alimentos? ¿Se encontrará bien de salud? Ahora veamos, acá hay un almuerzo 1, es una hamburguesa, papas fritas, galletas y gaseosa. ¿Será un almuerzo saludable? ¿Por qué? Ahora fíjate en este almuerzo 2. Tiene lentejas, pescado, jugo y ensalada. ¿Será un alimento saludable? Veamos qué ocurre. Alonso tiene 8 años, le encanta comer dulces, bocaditos salados y varios alimentos fritos. Últimamente se está sintiendo muy cansado y ya ni quiere jugar fútbol como antes. En su última visita al médico, este le ha dicho a su mamá que Alonso ha crecido poco y ha aumentado de peso. Le ha recomendado que debe mejorar su alimentación. Aquí te mostramos algunas propuestas de alimentos. Fíjate en el almuerzo 1 y el almuerzo 2. Ahora responde. ¿Qué crees que está afectando a la salud de Alonso? ¿Por qué ahora Alonso se siente cansado? ¿Por qué? Quizá por lo que consume. ¿Qué alimentos está consumiendo? ¿Serán buenos para su salud? ¿Qué dicen? ¿Qué clase de alimentos necesita consumir Alonso para estar mejor? Para estar sano y saludable. ¿Qué necesitaría? Fíjate que él está muy cansado y ya no tiene ganas de jugar fútbol. ¿Qué alimentos debería consumir? Por ejemplo, los alimentos energéticos. Pero fíjate ahora el almuerzo 1 y el almuerzo 2. ¿Qué clase de alimentos tienen el almuerzo 1 y el almuerzo 2? Por ejemplo, concéntrate en el almuerzo 1. Tiene una gaseosa, tiene galletas, papas fritas y su hamburguesa. ¿Qué clase de alimentos son? Por ejemplo, la gaseosa tiene mucho azúcar
¿sí? Y el azúcar es un alimento energético. Las galletas también tienen azúcar y también es un alimento energético. Las papas y el sándwich también tienen grasas. Entonces, es un alimento energético. Ahora, fíjate en el almuerzo 2. Tiene un pescado. El pescado es un alimento constructor que ayuda y fortalece los huesos, al igual que las lentejas, el refresco y las ensaladas, que son reguladores. Entonces, ¿qué alimento necesita consumir él? ¿Por qué? ¿Qué sucedería si solo comemos alimentos energéticos? ¿Qué pasaría si él solo comiera su gaseosa, sus galletas, sus papas fritas y su hamburguesa? ¿Qué ocurriría? ¿Crees que estaría bien? Fíjate que la gaseosa tiene azúcar, pero azúcar en exceso. Las galletas también, las papas fritas también tienen grasa en exceso. Nosotros debemos de consumir solamente alimentos energéticos. ¿Qué ocurriría si consumimos tantos alimentos energéticos? Muy bien, subiríamos de peso, porque la grasa y el azúcar pueden ocasionar sobrepeso, pero también enfermedades. ¿Verdad? Entonces, si nosotros solamente consumimos este tipo de alimentos, podríamos enfermarnos. Ahora continúa. ¿Cuál de los almuerzos crees que Alonso debe consumir para mantenerse sano? ¿El almuerzo 1 o el almuerzo 2? ¿Cuáles recomendarías tú? Muy bien, el alimento 2. ¿Y por qué? Explícalo. ¿Qué clase de alimentos consumes más en tus almuerzos? ¿Consumes más grasas, más azúcar? ¿Alimentos como frutas y verduras? ¿Qué alimentos consumes con más frecuencia en tus almuerzos? ¿Qué almuerzo te comerías? ¿El almuerzo 1 o el almuerzo 2? ¿Cuál te comerías? ¿Por qué? Muy bien, luego de haber conocido el caso de Alonso, ahora sí es momento de responder a la pregunta según lo que tú ya conoces o sabes. ¿Qué alimentos debemos de consumir para estar sanos? ¿Qué alimentos necesitamos consumir? Y segunda pregunta, ¿crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? Para darte una idea, selecciona una de las alternativas que se adecue mejor a tu respuesta. Por ejemplo, ¿solo debemos de consumir alimentos constructores, pues nos hacen crecer? ¿Crees que solamente debemos consumir los alimentos constructores? Si consideras que la respuesta es correcta, marca con una X. Más alimentos ultraprocesados y los que nos proporcionen energía, como los energéticos. ¿Debemos de consumir más alimentos ultraprocesados? ¿Qué dicen, chicos? Si consideras que es la respuesta, márcala. Finalmente, diversos grupos de alimentos naturales y menos alimentos ultraprocesados. ¿Qué dicen? ¿Debemos de consumir diversos grupos de alimentos y menos los alimentos ultraprocesados? Si se adecua a tu respuesta, márcala. Muy bien, ahora sí piensa en cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. ¿Qué podrías hacer? Quizá preguntarle a una doctora o doctor, preguntarle a tus familiares o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué podríamos hacer para saber qué alimentos debemos de consumir para estar sanos? Muy bien, el día de hoy vamos a buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Primera acción entonces, leamos la ficha Elige y consume alimentos saludables. Así, los alimentos que consumimos brindan a nuestro cuerpo lo que necesitamos para crecer y mantenernos saludables. Por ello, para preparar nuestras comidas, debemos elegir y consumir diversos alimentos naturales en la cantidad adecuada. Estos alimentos cumplen tareas o funciones diferentes en nuestro cuerpo. Algunos de ellos nos ayudan a crecer, otros nos aportan energía
y otros nos protegen de las enfermedades. En el siguiente gráfico te presentamos los grupos de alimentos y sus funciones. Muy bien, así tenemos diversos grupos de alimentos que debemos de consumir para estar sanos. Por eso, elige siempre alimentos naturales, como por ejemplo, las verduras y hortalizas, las frutas, la carne, el pescado y el huevo, lácteos, las grasas y aceites, las menestras, los tubérculos, los cereales y el azúcar. Todos estos alimentos naturales. Veamos, por ejemplo, cada uno de ellos cumple una función en nuestro cuerpo. En el caso de las frutas, contienen vitaminas y minerales que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar bien y evita que nos enfermemos. La carne, el pescado y el huevo contienen proteínas, ayudan a crecer y a tener huesos y músculos fuertes. También tenemos las verduras y hortalizas. Contienen vitaminas y minerales que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien y nos protege de enfermedades, por ejemplo, el brócoli, la espinaca, el apio, el tomate y la zanahoria. Los lácteos, la leche y otros productos derivados de ella, como el queso y yogur, contienen proteínas y mucho calcio que fortalecen nuestros huesos y dientes. Las grasas y aceites se debe consumir en cantidad adecuada. Elegir aceites vegetales como el maíz oliva en vez de grasas animales y mantequilla aportan energía. También tenemos los cereales, los tubérculos y las menestras. Los cereales incluyen el trigo, maíz y los productos que se fabrican a partir de ellos, como la harina, el pan, fideos. Los tubérculos son la papa, la yuca, el camote y el oyuco. Nos dan energía para estudiar, jugar, bailar, etc. Las menestras, como las lentejas, frijoles, garbanzos, contienen proteínas que nos ayudan a crecer. También tenemos los azúcares. Se debe consumir en muy pocas cantidades. Nos aportan energía. Muy bien, luego de la lectura es momento de contestar este cuadro. Sobre los alimentos. Recuerda que los alimentos se clasifican en alimentos constructores, reguladores y energéticos según su función. Ahora completa el cuadro con la información que ya tienes. Por ejemplo, un grupo de los alimentos son las carnes y los huevos. ¿Cuál es su tarea? Nos ayudan a crecer y fortalecen huesos y músculos. Contienen proteínas. ¿Qué alimentos pertenecen a este grupo? Por ejemplo, el huevo y el pollo. Ahora veamos la leche. ¿A qué grupo de alimentos pertenece la leche? Muy bien, a los lácteos. Y los lácteos también son alimentos constructores. Veamos entonces cuál es su función o tarea. Si no recuerdas cuál es la función o tarea de los lácteos, puedes recurrir nuevamente al texto. Fíjate, aquí están los lácteos. ¿Qué función o tarea cumplen en nuestro cuerpo? ¿Lo encontraste? Muy bien, contienen proteínas y mucho calcio, que fortalecen nuestros huesos y dientes. Ahora cópialo, fortalecen nuestros huesos y dientes. La misma función realiza para completar todo el cuadro. Si no recuerdas, puedes recurrir nuevamente al texto. ¡Vamos, tú puedes! Ahora sí, ten en cuenta los siguientes consejos. Elige alimentos naturales para preparar las comidas, como frutas, verduras, menestras, carnes, huevos, leche y cereales. Y consúmelos, pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados como el queso, el pan, la mermelada, el jamón, entre otros. Asimismo, evita los alimentos ultraprocesados como las galletas, queques, productos embolsados, bebidas azucaradas como la gaseosa o jugos envasados, salchichas, hamburguesas y aperitivos que contengan azúcares, grasas y sal en exceso. Evita su consumo. Segunda acción. Identifica la clase y grupo al que pertenecen los alimentos en cada uno de los almuerzos. Fíjate en el primer almuerzo que tenía Alonso. Muy bien, está conformado por una gaseosa, unas galletas, papitas fritas y hamburguesa. Ahora fíjate, ¿qué alimentos serán? Por ejemplo, la gaseosa. ¿A qué grupo de alimento pertenecerá? ¿Qué contiene la gaseosa? La gaseosa contiene azúcar, muy bien. Por lo tanto, pertenece al grupo de alimentos azúcares.
¿Y qué clase de alimento será según su función? El azúcar aporta energía, por lo tanto es un alimento energético, que aporta energía. Ahora tú continúa con las galletas, las papitas fritas y la hamburguesa e identifica a qué grupo de alimento pertenecen cada uno de estos alimentos y qué clase de alimento será según su función. Ahora continúa con el almuerzo 2. Fíjate qué contiene este almuerzo 2. Un pescado, lentejas, ensalada y un jugo. Ahora identifica a qué alimento pertenece. Por ejemplo, el pescado. ¿A qué grupo de alimento pertenece? Muy bien, pertenece a las carnes y huevos. ¿Y qué clase de alimento será según su función? Recuerda que las carnes es un alimento constructor y fortalece los huesos. Ahora continúa tú con las menestras, las verduras y el refresco. ¿A qué grupo de alimento pertenecen? ¿Y qué clase de alimento será según su función? Ahora sí, responde, ¿el almuerzo 1 tendrá más alimentos naturales o ultraprocesados? ¿Qué dice? ¿Serán alimentos naturales? No, ¿verdad? Son alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Porque no son alimentos naturales. Y además porque contienen bastante azúcar. Y grasas también. Por lo tanto, los ultraprocesados son aquellos alimentos que contienen más grasas y más azúcar. Ahora sí, el almuerzo 2 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados. ¿Por qué? Este almuerzo 2, ¿qué tendrá? Correcto, son alimentos naturales, como el pescado, las menestras, la lechuga y el tomate. Ahora piensa y responde, ¿qué alimentos debe tener un almuerzo para ser saludable? ¿Qué almuerzo será saludable? El almuerzo 2. ¿Y por qué? Porque contiene varios grupos de alimentos. Fíjate que está el pescado, también está la lenteja, pero también están las verduras, que son alimentos reguladores. Entonces, este será un alimento saludable porque tiene de todos los grupos de alimentos. Tercera acción. Marca cuál de los siguientes alimentos elegirías para comer un almuerzo saludable y escribe a qué tipo y o grupo de alimento corresponde. Muy bien, estos son los alimentos. Identifica cuál de ellos elegirías para comer un almuerzo saludable. Por ejemplo, una granadilla, el pescado. ¿Qué otro alimento podrías consumir? Ahora responde, ¿a qué clase de alimento pertenece? Por ejemplo, la granadilla, ¿qué clase pertenece? ¿A los alimentos reguladores? ¿A los alimentos energéticos o constructores? Muy bien, a los reguladores. ¿Y a qué grupo pertenece? A las frutas. Ahora continúa tú con los demás alimentos. Identifica a qué clase y grupo pertenece. Genial, ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial. ¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? Para ello, utiliza el siguiente esquema y responde. 1. Para mantenernos saludables necesitamos elegir y consumir alimentos naturales de los siguientes grupos. Carnes y huevos, como el pescado. El yogur, que es un... Si no lo recuerdas, vamos nuevamente al cuadro. ¿Dónde podemos ubicar al yogur? Oh, muy bien, aquí, ¿verdad? En los lácteos. Entonces el yogur pertenece al grupo de los lácteos. Ahora también encontramos el grupo de las menestras. Dibuja tú una de las menestras que conozcas. Tenemos también la granadilla, que pertenece al grupo de las frutas. Tenemos también verduras y hortalizas. Busca tú qué alimentos consumes que son verduras y hortalizas. Dibújalo. Y por último tenemos los cereales y tubérculos, como la harina y la papa.
Ahora fíjate, mira entonces, ¿cuáles son los grupos de alimentos que debemos de consumir? Muy bien, ahora fíjate que el pescado y el yogur, ¿a qué clase de alimentos pertenecen? ¿Pertenecen a los alimentos? Muy bien, a los constructores, porque ayudan a crecer. ¿Y a qué más ayudan? A fortalecer los huesos y músculos de nuestro cuerpo. También tenemos los alimentos como la granadilla, que es una fruta, y las verduras. Estos son alimentos reguladores porque protegen de enfermedades, contienen vitaminas y minerales. También tenemos los alimentos energéticos. ¿Por qué? ¿A qué nos ayudan los alimentos energéticos? Muy bien, nos proporcionan energía. Ahora recuerda, debemos evitar alimentos. ¿Qué alimentos debemos de evitar? Los alimentos ultraprocesados, como por ejemplo el jamón, que es un alimento ultraprocesado, porque contiene muchos azúcares, grasas y sodio. Ahora, creo que mi alimentación es... ¿Cómo es tu alimentación? ¿Será saludable o no? ¿Por qué? ¿Podría mejorar mi alimentación consumiendo? ¿Qué podrías consumir para mejorar tu alimentación? Muy bien, ahora recomiéndale a Alonso qué alimentos debe de consumir. ¿Los alimentos del almuerzo 1 o el almuerzo 2? ¿Y por qué? Ten en cuenta la clasificación que realizaste de cada uno de los alimentos y explícale por qué debe consumir el almuerzo que le has recomendado. Muy bien, ahora dibujo, recorta y pega los alimentos que consumiste en el almuerzo de ayer o de hoy. Por ejemplo, Raúl el día de ayer almorzó un pescado frito con su ensalada y lo acompañó con una rica gaseosa. Veamos, ¿será un alimento saludable? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Veamos, por ejemplo, el pescado. ¿Qué clase de alimento es el pescado? Según su función, el pescado es un alimento constructor, porque fortalece nuestros huesos y músculos. Ahora vayamos a la lechuga y al tomate. Estos son verduras y pertenecen a los alimentos reguladores. Contienen vitaminas y minerales que nos ayudan al buen funcionamiento del cuerpo. Ahora, vayamos a la gaseosa. La gaseosa es un alimento ultraprocesado porque contiene demasiada azúcar, más de la que tu cuerpo necesita. Entonces, por la cantidad de azúcar, es un alimento energético y nos proporciona energía. ¿Pero será saludable? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Porque es un alimento ultraprocesado y contiene más azúcar de la que tu cuerpo necesita. Entonces, ¿crees que es un almuerzo saludable? ¿Por qué? ¿En qué podrías mejorar? Por ejemplo, en el caso de Ricardo, él puede mejorar en el consumo de alimentos ultraprocesados. Este alimento lo podría reemplazar por un refresco o una limonada. Así sería un alimento saludable. Entonces, ahora pega tú qué alimentos consumiste en el almuerzo de ayer o de hoy e identifica la función que cumplen estos alimentos en tu cuerpo. Y luego opina, ¿crees que es un almuerzo saludable? ¿Por qué? ¿Y en qué mejorarías? Bien, es momento de reflexionar. Para ello, dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué alimentos nos permiten mantenernos saludables? ¿Qué hiciste? Tuvimos que leer. ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de alimentos? ¿Qué te ayudó a diferenciar? Quizá leer este cuadro, ahí te diste cuenta que los alimentos se clasifican en grupos. Por ejemplo, existen alimentos que son frutas, otros carnes, pescado y huevo, otros son lácteos, otros son grasas y aceites, cereales, tubérculos y menestras, azúcares y verduras y hortalizas. Así te diste cuenta los grupos de alimentos que existen. Muy bien. Ahora responde,
¿Qué grupo de alimentos debería consumir una niña o un niño que se resfría con frecuencia? Para el resfrío, ¿qué se debería consumir? Muy bien, las frutas, porque estos son alimentos reguladores que nos ayudan al buen funcionamiento del cuerpo y también nos ayudan a no enfermarnos. ¿Qué alimentos cumplen la función de ayudarnos a crecer? ¿Qué alimentos nos ayudan a crecer? Los alimentos constructores. Muy bien, los alimentos constructores son aquellos que nos ayudan en el crecimiento y también a fortalecer nuestros huesos y músculos. ¿Por qué debemos evitar consumir alimentos ultraprocesados? ¿Por qué crees que debemos evitar el consumo de alimentos ultraprocesados? Recuerda que los alimentos ultraprocesados son los que presentan estos octógonos. Por ejemplo, los alimentos altos en azúcar, los que tienen demasiada azúcar. Los que tienen alto en sodio, es decir, sal. Y los que son altos en grasas. Recuerda que la grasa puede llegar a ocasionar obesidad y también puede llegar a ocasionar problemas del corazón. Y el azúcar, la diabetes. Entonces fíjate, estos alimentos son alimentos que pueden causar muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos evitarlos. Muy bien, ahora comparte junto con tu familia todo lo que has aprendido acerca de los alimentos. Para ello, invítales a preparar un postre saludable. Por ejemplo, Javier y su familia han preparado una mazamorra de durazno. Muy bien, ahora es momento de explicar por qué el postre que has elegido es un postre saludable. Ten en cuenta los ingredientes que has utilizado, a qué grupo de alimento pertenece cada ingrediente y la función que cumple en nuestro cuerpo. No te olvides de grabar este momento y compartirlo con tus familiares, amigos y tu maestra. ¡Felicitaciones! Hemos terminado, pero antes de despedirnos, no te olvides, evalúa tus logros. Ten en cuenta los criterios establecidos para esta sesión e identifica en qué nivel de la meta te encuentras. Recuerda que debes ser sincero para poder identificar en qué debes seguir mejorando. ¡Vamos! ¡Tú puedes!